Buenos días chicos, soy el profesor José Luis. Yo soy el encargado de llevar en mi nivel secundario el curso de química y conmigo van a hacer todo este año académico escolar, ¿no? El primer tema que ya vamos a ver es propiedades de la materia. Entonces, la primera cosa que tenemos que definir antes de ver las propiedades de la materia, ¿qué es la materia? Entonces, la materia es todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio, constituyéndose en el material físico del universo. Bueno, esta materia se va a dividir en dos partes, una dispersada y otra concentrada. La materia dispersada no localizada van a estar compuestos por los campos, las ondas electromagnéticas, los rayos de luces, y en cambio la materia concentrada o localizada son aquellas que podemos percibir con nuestros sentidos a simple vista, tacto u oído, ¿no? Entonces la materia dispersada mayormente son campos, en cambio la materia concentrada son en su mayoría cuerpos. Ahora, tanto campos como cuerpos, ambos tienen energía, o nos permite dar energía. Hay unos ejemplos de forma de materia condensada y una forma de materia dispersada, ¿no? La forma dispersada, como les dije, son formas de energía, ondas del radio, ondas de luz, el calor, el frío. En cambio, la forma condensada o la materia condensada puede ser una sombrilla, unas pelotitas, unas sandalias, unos lentes. Luego de ello vamos a ver lo que es la naturaleza. ¿En qué sentido? La naturaleza de la materia, no la naturaleza de los seres vivos. En primer lugar, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero si a esa materia, por medios mecánicos, lo trituramos, vamos a tener un cuerpo. Como ejemplo voy a colocar el sílice, ¿ya? Si a ese sílice yo lo voy a triturar aún más, a este cuerpo, por medios mecánicos, voy a tener partículas. Entonces voy a tener polvo de sílice como ejemplo ahora. Profe, ¿cómo lo hago más pequeño? Si te das cuenta, estamos yendo de gran cantidad a menor cantidad. Si a estas partículas yo hago por medios químicos, ¿qué es lo que voy a encontrar por medios químicos a partir de estas partículas? Recién voy a encontrar las moléculas, o sea, la composición del sílice. En este caso sería el dióxido de sílice, ¿no? Si a este dióxido de sílice sigo haciendo, en este caso por medios químicos, voy a encontrar el átomo de sílice, ¿no? Entonces, primero es materia, luego pues medios mecánicos, cuerpo, otra vez medios mecánicos, partícula, medios físicos, que diga en este caso era molécula, luego por medios químicos, átomo de silicio. Yo quiero colocarlo de una forma más pequeña aún. Ya no va a ser por medios químicos, ahora va a ser por medios nucleares. Y en este caso vamos a encontrar partículas pero subatómicas. Y en las partículas subatómicas tenemos las tres. Bueno, tenemos las partículas fundamentales, ¿no? Protón, el electrón y el neutrón. Aparte de estas partículas también tenemos los leptones y los fotones, ¿no? Pero siempre vamos a hacer mención del protón, el electrón y el neutrón, ¿no? Luego, por más medios nucleares, vamos a tener los quarks. Hasta aquí llega la división de la materia. Y ahora, existen 6 tipos de quarks, pero eso está en sus aparatitos y lo pueden leer. Luego de que hemos hablado de cómo se divide o es la naturaleza de la materia, empezamos a hablar de las propiedades en sí de la materia.
Y existen dos propiedades que la identifica según qué, según cómo lo percibimos o lo medimos. Si se puede observar o medir sin modificar la composición o identidad de la sustancia, esa se llamará propiedades físicas. En cambio, si yo lo puedo observar y o medir provocando una transformación en el cuerpo de estudio, a eso lo vamos a llamar propiedades químicas. Entonces las dos primeras son observables también. En las propiedades físicas, como ejemplo, tenemos el color, el punto de función, la densidad. ¿Por qué? Porque todos esos son aspectos o cualidades de la misma materia y en sí no hay un cambio en la estructura interna de la materia. En cambio, la combustión, la acidez y la oxidibilidad va a ser un cambio interno va a haber un cambio en su estructura interna y ya no va a ser la misma materia que fue al comienzo. Aparte de las cualidades, podemos también hay otro tipo de criterio para clasificar las propiedades de la materia, y esta puede ser por la cantidad de material analizada. Y la primera puede ser las extensivas, que sí depende de la cantidad de la materia, la longitud, la masa, el volumen, el peso, el área son ejemplos. Y en cambio hay otras que no dependen de la cantidad de la materia, cantidad de masa. En eso el color, la densidad, la conductividad térmica, la maleabilidad, la dureza, etc., ¿no? Ahora, también podemos clasificar a la materia, pero depende. En este caso, a su descomposición, yo lo puedo clasificar de la siguiente forma, como sustancias puras. Y estas sustancias se clasifican en dos. Las sustancias simples, que solo están formadas por átomos iguales. Ejemplo, el grafito, por si acaso, es carbono. Grafito, el O3 es el ozono, el O2 es el oxígeno. Y ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Si es simple, también llamado elemento, ahí están todos en ese cuadrito, son puros átomos del mismo elemento, ¿no? Tienen la misma formación. En cambio, otra sustancia pura puede ser compuesta, formada por átomos diferentes, el H2O y el cloruro de sodio. En estos dos ejemplos, en sí son compuestos binarios. Se le llamará binarios porque están compuestos por dos diferentes elementos químicos. Ahora también puede haber elementos compuestos ternarios y también puede haber compuestos cuaternarios, o sea que están conformados por 3 elementos, por 4 elementos. Ahí está el ejemplo de compuesto y todos tienen la misma forma de composición. Luego de ello también lo podemos clasificar en mezclas, y estas mezclas a su vez pueden ser homogéneas, que son soluciones y solo presenta una fase. ¿Qué significa fase? Que solo presenta un estado de agregación de la materia, por ejemplo la salmuera. Y acá tenemos una mezcla homogénea, ¿no? Ahí tenemos dos tipos de, bueno, en este caso átomos y compuestos, un átomo y otro átomo diatómico. Bueno, son elementos diatómicos y están mezclados uniformemente. Y en otro tenemos la mezcla heterogénea de 2 a más fases, agua turbia, puede ser también limadura de hierro con arena. Puedes colocar y así varias cositas que representan 2 fases, ¿no? También puedo poner, por ejemplo, agua con azúcar sin ¿cómo se llama? Claro, está sin agitarlo, ¿no? Porque las dos fases sería la fase líquida del agua y la fase sólida del azúcar cuando está en la parte baja del recipiente. Y en la mezcla heterogénea, en cambio, está en su forma endoscópica, lo podemos dividir en 2 formas, ¿no? Ahora, de ellos hay algo interesante, ¿no?
que sería la alotropía. La alotropía en sí son aquellas sustancias simples que se caracterizan por poseer estructuras químicas diferentes y solo se ven en algunos elementos químicos, tales, tales como el ozono y el oxígeno. Por ejemplo, el ozono es O2 y el oxígeno 3. Si yo tengo un recipiente de ambos gases, son sustancias alotrópicas, porque sí tienen el mismo compuesto, pero tienen diferente forma de la composición, ¿no? El fósforo rojo y también el fósforo blanco. Entonces, ahora estudiaremos lo que es estado de degradación de la materia. Y en el estado de degradación de la materia, ¿qué tenemos? El estado de degradación solo se mide a partir de los estados macroscópicos de la materia, o sea, de las partes visibles, que se pueden ser distinguidos independientemente de la naturaleza química de la materia. Y estos pueden ser el estado sólido, que todos conocemos, y de ejemplo tenemos el hielito, ¿no? H2O. H2O en forma sólida, ¿no? Posee forma y volumen definido. Acá vamos a hablar de fuerzas de atracción y repulsión. Acá las fuerzas de atracción son más que las fuerzas de repulsión. Sus partículas presentan movimiento vibratorio y es imprescindible. O sea que, en pocas palabras, cualquier objeto sólido nunca está quieto en sí. Las partículas siempre están en pleno movimiento y este movimiento es vibratorio. Acá tenemos el ejemplo del hielo, ¿no? Luego tenemos el estado líquido. En el estado líquido posee volumen definido y forma variada. Acá la forma ya indistinta. El ejemplo toma la forma del recipiente, no el agua. Si yo lo coloco en una jarra, el agua toma la forma de la jarra. Si yo lo coloco en un vaso, toma la forma del vaso, ¿no? Va a tomar la forma, como le estoy explicando, del recipiente que lo contiene. Acá la fuerza de atracción y repulsión prácticamente tienen la misma intensidad. Sus partículas se mueven en función a la presión externa, la comprensibilidad casi nula, tiene fluidez y viscosidad. La viscosidad es ¿cómo se llama? La resistencia al movimiento en sí, ¿ya? A eso se le llama viscosidad, por si acaso. ¿Qué quiere decir? Cuando tú dejas la miel es más viscosa que el agua, porque si tú quieres colocar una gotita de miel, se demora bastante en echarlo que como el agua, ¿no? Porque es más viscoso. Tenemos el ejemplo del agua. Luego tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso tiene forma y volumen variado, ¿no? Acá ya la fuerza de atracción son mucho menos que la fuerza de repulsión. Acá la fuerza de repulsión está ganando. Sus partículas presentan movimiento caótico y tiene alta comprensibilidad y expansibilidad. Y ahí tenemos claro ejemplo de esto, de los gases. Hola. Ahora estos tres que ven ustedes serían los estados de agregación de la forma clásica, ¿no? Ahora también tenemos un cuarto estado de agregación que sería el estado plasmático. Y solamente se va a encontrar a altas temperaturas, similar a los gases también son, pero con cargas eléctricas, propiedades electromagnéticas en un material conductor. Esa famosa bola de plasma, ¿no? Lo podemos encontrar en la parte de la ionosfera. También lo podemos encontrar en la capa superficial del Sol, en la combustión de las estrellas, cosas así, porque están a altas temperaturas. Luego tenemos que hablar también de los cambios del estado de degradación de la materia. Y para eso tenemos este cuadrito. Mira, a más temperatura y menor presión, ¿qué es lo que va a pasar? El sólido, para que pase a líquido, yo tengo que aumentar la temperatura y resolver su presión. De sólido a líquido, el cambio de estado se llama fusión. De líquido a gaseoso, dependiendo del
del líquido se le va a llamar gasificación o si no evaporación, ¿no? Ahora, si yo quiero pasar de sólido a gaseoso directamente, vamos a hacer una sublimación directa. Entonces, si yo quiero hacer viceversa, entonces ya no necesito más temperatura, sino necesito menos temperatura, pero mucho más presión. ¿Cómo lo hago? De gaseoso a líquido tenemos dos tipos, o bien es condensación o bien es una licuación. De líquido a sólido se le llama solidificación, ese cambio de estado, y de gaseoso directamente a sólido vamos a llamar sublimación inversa. A ver, las transformaciones de la materia. Tenemos estas transformaciones, o también llamados fenómenos. Hay tres tipos. En este caso tenemos el fenómeno químico, las transformaciones químicas. En las transformaciones químicas se forman nuevas sustancias. Existen cambios por la ruptura de los enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces. Para ello necesitamos energías altas. Ahí tenemos un claro ejemplo de la combustión. Estamos quemando oxígeno con combustible y formamos dióxido de carbono y agua a la vez. Luego tenemos los fenómenos físicos. Acá en cambio no se forman nuevas sustancias, no ocurre cambios en su estructura interna y no necesitamos bastante energía, ¿no? Un ejemplo muy claro es romper un papel, cortarlo. Otro ejemplo también, fundir un metal, sigue siendo el mismo metal, no ha habido un cambio en su estructura interna porque vamos a tener los mismos componentes del metal, solo que en forma líquida. Y otro podría ser los fenómenos nucleares. Se forman nuevas sustancias, ya que hay que tener claro, por fisión o por fusión nuclear. Hay desintegración y formación de nuevos elementos. Y acá sí es más energía que en las transformaciones químicas. Un ejemplo son cuando bombardeamos una partícula con un acelerador de protones, de electrones. Y eso sería todo, chicos. Con este video traten de resolver las tareas que se le está mandando en la separata, y cualquier consulta que tenga trate de colocar los comentarios, ya chicos. Y capaz en la siguiente semana mandaré la solución de dicha tarea. Algunos vamos a ver cómo voy a estar revisando la tarea, todavía no, ya en el otro video les voy a indicar cómo hacer para la revisión de tarea.